Muchas gracias por seguir en la sintonía. Sabíamos que ahí está usted, tan gentil, todos los lunes de 18 a 19 horas en vivo y en directo desde los estudios centrales de Radio Universidad de Chile. Programa que se reemite en distintas partes del territorio nacional, así que ya vamos a mencionar las radios. Muchas gracias por hacerlo, así ampliamos sintonía, y lo que nos importa es que la mayor cantidad de mujeres y hombres del país se enteren de la investigación científica que se hace en Chile, presupuestos públicos destinados a ello, cuáles son nuestras principales áreas más deficitarias, toda la infraestructura. Hemos ido avanzando y mucho en infraestructura, pero por cierto, falta significativamente más si Chile se quiere transformar alguna vez en la vida en algo que se parezca a un país desarrollado. Hay quienes plantean que los países desarrollados son los que pueden hacer investigación científica porque tienen recursos para ello, y hay otros que señalan que es al revés. Se es desarrollado precisamente porque se invierte en investigar. Bueno, son los temas que siempre están en los pasillos del mundo de la ciencia, y en las últimas décadas se ha expandido en Chile el diagnóstico de crisis. Todo el mundo anda hablando de crisis para describir problemas, no sé, en diversos ámbitos. Se habla de crisis del sistema político, crisis del sistema ambiental, crisis energética, crisis educativa, crisis financiera, crisis en transporte, crisis en la ética de llevar o no llevar bien los negocios, a propósito de los últimos acontecimientos que hemos visto con el caso Penta, en fin. Y este año se ha iniciado el trabajo científico de un nuevo centro de investigación en nuestro país. Me refiero al Núcleo Milenio Modelos de Crisis, el caso de Chile, cuyo objetivo general es la identificación y análisis de modelos de producción, del manejo y predicción de crisis bajo condiciones sociales complejas, a partir del caso chileno en los sectores de la educación, la finanza y el transporte. Son esos los tres sectores que este centro de investigación está estudiando. Y hoy nos visita Aldo Mascareño Lara. Nuestro invitado es doctor en sociología, doctorado que hizo en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y es investigador responsable del Núcleo Milenio mencionado. Así que muchas gracias, Aldo. ¿Le costó llegar a la radio? Porque a esta hora no es fácil desplazarse por nuestra querida ciudad de Santiago. No hubo problema. ¿Ah, no? No. Un hombre planificado, con tiempo. Para que no sucedan crisis, dice. Ah, mira, de ahí viene esa actitud. Cuénteme, en estos días hemos estado acompañando el juicio a Penta, los señores Lavín, Dela, ¿no? Hay más. Vendrán otras aristas que seguirán siendo investigadas, a otras empresas, a otras personas, no lo sé. Y la pregunta que uno se hace es ¿cuándo se puede hablar de crisis? Digo, se lo pregunto como para poder abordar un tema práctico, cotidiano, pero a la vez coyuntural. ¿Cuándo se puede hablar de crisis? ¿Qué tiene que ocurrir para que podamos hablar de crisis? Porque los gobiernos le hacen mucho el quite a que uno hable de crisis. Sí. No, hay problema aquí, allá o acá, pero todavía no estamos ante una crisis. Y entonces uno tiene la sensación de crisis todos los días. Sí, son casos aislados, se dice. Claro, te dicen que son casos aislados, exactamente. Claro. Entonces por eso la pregunta no es menor. ¿Cuándo se puede hablar de crisis? Sí, es cierto, no es menor la pregunta. Yo creo que con el caso de Penta es una de las formas de producción de crisis. Yo creo que básicamente, al menos eso es lo que estamos trabajando como hipótesis. Recién estamos empezando nuestro proyecto. Pero como hipótesis, al menos yo creo que uno pudiese decir hay básicamente tres niveles en los cuales podría uno identificar procesos de crisis. Uno que es el nivel individual, ¿no?, de cada uno de nosotros, que tiene fundamentalmente que ver con las decisiones que posponemos, ¿no? O sea, desde, qué sé yo, no sé, decisiones de trabajo, de estudio, hasta la decisión de la muela, que hay que sacarse porque te empieza a doler, ¿no? Y uno pospone y pospone la decisión y finalmente eso se transforma en una crisis. O se endeuda, ejemplo, y llega un minuto que ya mi presupuesto no da. Exacto. Entra en crisis. Sí, yo creo que ese es un tema para hablar de eso. Claro, es un modelo, o sea, una forma de producción de crisis cuando uno tiene una decisión que uno sabe que tiene que tomar, pero la pospone y no la toma, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una forma de producción de crisis. Otra forma que yo diría más social, menos individual en ese sentido, muy asociada a las organizaciones, a las instituciones, tiene que ver con la
la diferencia que se va produciendo temporalmente a medida que pasa el tiempo, quiero decir, entre las expectativas de las personas y las capacidades de absorción y de solución de esas expectativas, de cumplimiento de esas expectativas de las instituciones sociales, ¿no? Yo creo que buena parte, por ejemplo, de las protestas del año 2011 y desde antes, desde el 2006 y en adelante, si uno piensa en los pingüinos, por ejemplo, pero ya más generalizadas, evidentemente, en el 2011, tienen que ver con ese tipo de crisis, ¿no? Una diferencia, una disociación entre expectativas que las personas tienen, que los movimientos sociales tienen acerca de qué es lo que deben hacer las instituciones sociales de tu país o del mundo en general, y la capacidad de esas instituciones de absorber las demandas de esos públicos, porque los públicos se hacen más complejos, porque la sociedad en general se hace más compleja, más diversificada, más fragmentada, las demandas son más contradictorias, las demandas son múltiples, ¿no? Entonces las instituciones siguen siendo una en el fondo, ¿no? Y tienen que comenzar a reaccionar frente a esas múltiples demandas, y eso demora tiempo y eso produce evidentemente disociación entre crisis y expectativas en el fondo, ¿no? De la gente. Y el tercer modelo, que yo creo que es el que más se aplica, por ejemplo, el caso de Penta, tiene que ver con unas formas de crecimiento. Esto es un concepto más técnico quizás, pero de crecimiento compulsivo de determinados sistemas sociales, ¿no? Diría ¿qué es lo que significa eso? Significa que en general distintos sistemas sociales tienen sus propias lógicas de funcionamiento, y porque tienen sus propias lógicas de funcionamiento, entonces reaccionan mucho a sí mismos y menos a los estímulos que vienen del entorno. O si reaccionan a los estímulos que vienen del entorno, reaccionan en sus propios términos, ¿no? Entonces yo creo que la no reacción tal vez uno puede entenderla cuando vio los rostros de sorpresa de los señores Delano y Lavín, hoy día yo diría que ese es el punto presos, detenidos. Yo diría que ese es el punto de sutura de la reacción sistémica frente a esto. ¿Cómo pudo pasarnos esto finalmente a nosotros? Pero yo creo que claro, ese crecimiento compulsivo, fíjate. Sorpresivo, disculpe que le interrumpa, porque a mí fue una de las cosas que más me impactó. Sorpresivo en el sentido de, si yo he actuado bien, yo he generado empleo, yo tengo millones y millones y millones y millones de dólares que desde la dictadura que los vengo acumulando y creando riqueza para entregar, en fin, esa sensación de sorpresa, a mí no me puede estar pasando esto. Sí, eso es cierto. Yo diría que esa forma de que ellos tienen así han funcionado siempre, tiene más que ver con una reacción individual, tiene más que ver con una reacción sistémica, con que es la lógica de la esfera en la cual ellos laboran, que con una cuestión individual, ¿no? En general los medios han como individualizado este problema, pero yo creo que detrás de eso hay un problema mucho más generalizado. Justamente eso es lo que yo le quería preguntar. Que es la lógica del sistema económico, que es tan invasiva de tantos campos, ¿no? A eso me refiero con el crecimiento compulsivo, ¿no? El dinero puede penetrar en la educación, puede penetrar en la política, determina decisiones en la política, determina decisiones en la educación, determina decisiones en la calidad de la salud, por ejemplo, ¿no? Determina muchas cosas en la familia, tiene una capacidad de simbolización el dinero que es terriblemente potente, ¿no? Y frente a la cual uno como individuo tiene muy pocas capacidades de reaccionar. Y si esta cuestión además es sistémica, entonces las capacidades de cada uno de los individuos para reaccionar frente a eso son muy mínimas. Claro, porque cuando se estudia comunicaciones corporativas, por ejemplo, yo hice un magíster y prefiero decir maestría, en mi maestría el tema de la crisis en las empresas era muy importante, y se debe tener un plan de crisis en cada una de las empresas frente a todas las posibles crisis que puedan emanar. Es algo básico para el área de comunicaciones, otra cosa que lo cumplan, pero a los estudiantes nos enseñan eso. Lineamientos para enfrentar eventuales crisis, etcétera. ¿Cómo se hace para enfrentar crisis más estructurales? Que tengo la impresión que ante esa realidad está expuesto el país en este momento. Sí, el ejemplo de organizaciones es bueno, porque esas no dejan de ser crisis estructurales de las organizaciones, ¿no? Yo diría que, claro, planes también se les llama manejos de contingencia o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno tiende a pensar que buena parte de los que se llaman desastres naturales, ¿no? Tienen que ver con que la tierra se mueve, con que hay un tsunami, con que hay un terremoto, con que etcétera, etcétera, ¿no? Y con que la gente sigue construyendo en el borde costero, sabiendo que estamos en un país de tsunami. Pero claro, tienen que ver en el fondo, esas cosas suceden, acontecen, pero el problema no es que esas cosas suceden y acontezcan, ¿no? Es cómo la sociedad reacciona, ¿no? Colectivamente, públicamente, privadamente, ¿no? Frente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando fue el terremoto, por ejemplo, ¿no? Toda la crisis social que se produjo en Concepción, que no podíamos llegar hasta Concepción,
¿no? O sea, desde Santiago no se podía transitar hacia allá porque hay una carretera, porque se cae la línea de porque no hay una línea alternativa de comunicación. Todo eso tiene que ver con formas de manejo de crisis, ¿no? O sea, la crisis se produce socialmente, ¿no? O sea, es como la sociedad, como las estructuras sociales reaccionan frente a estos desastres naturales, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las crisis no son naturales, son construidas por los seres humanos, por la sociedad. Absolutamente, aun cuando el elemento de la cuestión sea un evento natural, ¿no? Entonces la pregunta es cómo se reacciona frente a las inundaciones, por ejemplo. Tenemos planes para reaccionar frente a eso, ¿no? Sí. O sea, desde el colegio en adelante, o sea, cuando uno estudiaba sabía de la operación Daisy, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, desde ahí en adelante, en los años 70, ¿no? Ya uno podía comenzar a pensar en que estas cuestiones sucedían y que había que prepararse frente a eso. Por si usted andaba turisteando por el dial y de pronto le interesó el tema y se quedó, le cuento, bienvenida. Usted está en Radio Universidad de Chile, muy bienvenido. Estamos escuchando a Aldo Mascareño Lara, quien es doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y es investigador responsable de un centro de investigación científica que se llama Núcleo Milenio. Modelos de crisis. Modelos de crisis, claro, así se llama. Y ahí está usted y ha venido a conversar con nosotros. Ustedes han seleccionado las áreas de educación, finanzas y transporte con el objeto de, entiendo, analizar en cada uno de ellos sus modos de producción, de manejo, de predicción de crisis bajo situaciones sociales complejas. ¿Por qué esos sectores precisamente? Sí, así yo diría que, claro, evidentemente esos son los sectores de aplicación, ¿no? O sea, los campos empíricos en los cuales empíricamente, concretamente vamos a analizar procesos de crisis, ¿no? Claro, o sea, ustedes estudian teoría, hacen teoría, desarrollan teoría, pero es para implementarla en distintos campos. Te señalan distintos campos. Claro, y estos son los campos que seleccionamos, lo cual no significa, tuvimos dificultades para seleccionar los campos, porque hay muchos, ¿no? Finalmente, pero estos campos eran interesantes porque producían, creamos nosotros, al menos esa es la hipótesis, 3 modelos de crisis, ¿no? O sea, un modelo de crisis distintos, claro, o que inicialmente pueden ser distintos. En el caso de la educación, ¿no? Nuestra hipótesis es que hay un problema de segregación, en el fondo, que es el que produce la crisis, ¿no? Y eso se asocia un poco a esta idea de las expectativas y las capacidades de las instituciones, en el fondo, ¿no? Y también se asocia a la idea de decisión, que esto había que cambiarlo. Por ejemplo, ¿no? Si hubiésemos seleccionado el campo político, que también estuvo dentro de la crisis de legitimación del sistema político, que también fue uno de los campos que analizamos y probablemente en una fase posterior también lo hagamos, ¿no? Ahí el modelo tiene que ver con la decisión de, por ejemplo, de cambiar el sistema electoral, ¿no? O sea, como cuestiones así que se ha pospuesto y todavía seguimos con el mismo sistema y ahora hay recién un cambio que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero yo diría que como que ahí hay una hipótesis en el caso del sistema educativo. En el caso del sistema financiero, ¿no? Tiene que ver con este crecimiento compulsivo del dinero, finalmente. La capacidad de simbolización del dinero que se penetra en todas partes y que pareciera no tener capacidades de regulación, ¿no? O de autorregulación, ¿no? O sea, cómo el propio sistema financiero genera sus propias autorregulaciones. Y en el caso del transporte lo seleccionamos fundamentalmente porque ahí hipotetizamos nosotros una crisis que es políticamente inducida, ¿no? O sea, que es inducida del sistema político con el cambio en el año 2010, ¿no? Del sistema de micro amarilla al sistema 2007, perdón, ¿no? Del sistema de micro amarilla al sistema de transporte Transantiago, en el fondo, ¿no? O sea, como pasamos de una crisis que era el sistema de transporte micro amarilla con alta accidentalidad, ¿no? Con alta congestión, con alta contaminación, con choque todos los días, a un sistema que después no llegaba a ninguna parte, ¿no? Que no cumplía con los tiempos de viaje, ¿no? Que finalmente no servía como sistema de transporte. O sea, como hemos pasado como de una crisis a otra y todavía estamos ahí en una situación de manejo, ¿no? O sea, diría que entonces esos tres sectores los elegimos porque de alguna manera como nos permitían visualizar 3 grandes áreas de distintas crisis, lo cual no obsta para que esto se pueda ampliar a otro modo, y esa es la idea justamente, o sea, como la idea final es desarrollar una teoría más general de la crisis que pueda ser aplicable a distintos campos. Ahora, en la medida que ustedes han seleccionado las áreas de educación, finanzas y transporte, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr entender más por qué se producen las crisis. El objetivo es tratar de predecirlas con anterioridad para que no necesariamente lleguemos a una situación de crisis.
el objetivo más grande de todos tal vez es lograr que las autoridades les escuchen a ustedes y hagan uso del conocimiento científico que hay para administrar un país con tantas crisis. ¿Por dónde va este núcleo Milenio Modelos de Crisis? El caso de Chile, en el cual usted es su investigador responsable. Sí, yo diría que hay siempre distintos niveles, ¿no? Uno tiene intereses relativos a la dimensión científica, en el fondo, ¿no? De desarrollar una teoría general de los procesos de crisis bajo condiciones de complejidad alta, como es el caso actual de Chile y en general del mundo contemporáneo, ¿no? Hay ahí una dimensión, obviamente. La otra es, evidentemente, ¿no? Intentar visualizar, porque lo que hay detrás como objetivo general es, ¿qué significa esto cuando uno dice desarrollar una teoría general de la crisis? Que pareciera algo que uno demasiado abstracto, cosas por el estilo. Yo diría que no, lo que nosotros intentamos desarrollar analizando estos distintos campos es ir identificando cuáles son los hitos de producción de procesos de crisis. ¿No? O sea, cuáles son los distintos pasos que se van acumulando para llegar a un proceso de crisis, cómo se maneja, cómo se sale de eso, cuando una crisis se transforma en una catástrofe, por ejemplo, que cambia radicalmente las relaciones de los sistemas. Identificar esos distintos procesos de manera tal, ¿no? Y aquí viene evidentemente también esto último que tú mencionabas de queremos ser escuchados por el ámbito político, en el fondo, ¿no? Es de poder decir, ¿no? Cuando en distintos procesos en el futuro uno pueda identificar que hay un cierto hito que en el pasado condujo a un proceso de producción de una crisis o de una catástrofe, ¿no? Se está produciendo ahora, entonces mire, ojo, porque esto ya sucedió en el pasado. O sea, nuestra idea de predicción, si es que se le puede llamar así, porque ese siempre es un concepto complejo en ciencia, no tiene que ver simplemente con ese establecimiento de condiciones de parámetros que son las que nos llevan hacia una determinada dirección. Pero siempre, puesto que se trata de elementos complejos, esto siempre puede salir para cualquier lado, ¿no? Y ese es también como el desafío de esto, o sea, cuáles son los distintos escenarios. Por eso utilizamos modelamiento matemático también dentro de otras técnicas para analizar estos procesos de crisis. Fíjate que a mí una vez un empresario me invitó a como a un cóctel, no, una comida directamente, mira qué mal agradecida, fue una comida directamente. Y en esa comida habíamos, yo era la única del mundo social, en fin, a mí me gusta la cosa social, y habían más de algún científico en la mesa, y habían varios empresarios. Y quien daba la charla era un matemático, y su charla era sobre justamente el caos. Y yo me pregunté, lo encontré todo súper exótico, pero por lo mismo fui. Pero a medida que se fue dando la conversación, porque tenía la estructura, él daba una charla, hablaba del caos y cómo desde la matemática se puede hacer algo por el caos, y luego la conversación que generó su charla ahí en el medio de la cena, ahí entendí por qué. Porque los empresarios plantearon, sentados ahí en esa mesa, que no era fácil proyectar negocios en el mundo de hoy, producto de todas las variables que hay que considerar en una economía globalizada. Y entonces es muy complejo hacer grandes inversiones sin saber para dónde va a derivar aquello. Uno que viene del mundo social jamás se piensa en aquello, porque con suerte uno vive de un sueldo, ¿no? Entonces no ando pensando qué voy a hacer en esta economía globalizada, ando pensando cómo pago la cuenta de la luz, más bien. Pero bueno, es interesante ponerse en el lugar de otros. Y entonces por eso te lo pregunto, porque este mundo de modelos de crisis, para ver cómo abordamos las crisis en el norte, en el sur, en el centro, en Chile, en América Latina, tengo la impresión que es un fenómeno mundial. Este planeta está viviendo muchas crisis sociales hoy por hoy, no solo gatilladas por asuntos naturales. No, absolutamente, ¿no? El descrédito de la política, la corrupción, son muchas las áreas que ojalá fuera un fenómeno chileno, pero es bastante mundial. Así es. No, los fenómenos naturales es lo único que probablemente ha acontecido siempre y que se ha mantenido inalterable. Y que podemos relativamente predecir. Bueno, hasta bueno, claro, los terremotos no, y cuando el volcán va a entrar en erupción no. Lo que sí podemos predecir es que va a haber una crisis si es que no tenemos nada para enfrentar ese tipo de situaciones, eso sí, evidentemente. Ahora, yo creo que la producción de crisis en el contexto de sociedades modernas se ha aumentado, ¿no? En las últimas décadas, los últimos años, fundamentalmente por el aumento de variedad en la sociedad.
¿no? O sea, la sociedad es mucho más compleja, más diversificada, más fragmentada. Cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus propias lógicas de funcionamiento, ¿no? Y esas formas, cada uno tiene sus propias normas y esas normas colisionan, ¿no? Esas formas operativas colisionan. Entonces, la cosa es mucho menos predecible, ¿no? En todo nivel. No solamente en el nivel de los empresarios que no saben cómo invertir porque se producen patrones caóticos que entre paréntesis son una cierta forma de orden también, solo que uno no sabe a dónde va esos vectores, esos espacios de fase van a generar sus propias formas de orden, pero que eso también acontece cada uno de nosotros cuando salimos, vamos a la hora al lugar donde tenemos que ir, pero nos encontramos con un caos de tráfico finalmente, ¿no? El cual nos atrasa todo el día finalmente y no nos produce desestructuraciones en nuestra agenda personal, ¿no? O también contingencias de todos los días que nos impiden pagar la cuenta que tú decías a fin de mes también, ¿no? O sea, claro. Es decir, la cosa está a todo nivel, ¿no? Piensa tú en la salud, ¿no? O sea, como en cómo esos tipos de cosas que uno no maneja simplemente, ¿no? Son variables absolutamente contingentes para cada uno de nosotros, se agrupan y se interconectan y forman un patrón emergente, que es como un concepto técnico de esto, que generan estas situaciones más críticas. Por eso te quería preguntar, en la medida que tú eres doctor en sociología, ¿no? Y eres el investigador responsable de este centro de investigación que ha partido este año en Chile, denominado Modelos de Crisis, el caso de Chile. Yo me imagino que lo que tú investigas se debe estar dando cada vez con más frecuencia en América, en Europa, en Asia. Absolutamente, y en todas las dimensiones, en el nivel político, en el nivel económico, incluso en el nivel familiar. Por ejemplo, piensa tú, no sé, en el modelo de familia que se tenía en la sociedad en los años 70, ¿no? En relación al modelo de familia que hoy tenemos. O sea, para alguien que piensa con los parámetros de aquellos años, esto es una total desestructuración de patrones de integración social, de patrones incluso morales y cosas por el estilo, ¿no? Y simplemente se debe a aumento de complejidades, ¿no? Que generan distintos tipos. Entonces, la crisis es también en muchos sentidos una forma en que las personas describen su propio descontento con las condiciones que están enfrentando en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces nosotros también vamos a tratar de identificar cuáles son condiciones objetivas, reales de crisis, ¿no? Y cuáles son condiciones en el fondo, ¿no?, que tienen que ver con la forma en que la sociedad, las personas se autodescriben a sí mismas en una situación de crisis, ¿no? Y cómo esa autodescripción en situaciones de crisis también puede conducir, evidentemente, a crisis concretas y reales, ¿no? En la relación con otros, en la forma en que cada uno se conecta con. Yo a veces pienso que la soledad, las depresiones, Santiago es una de las capitales con más altos índices de depresión del planeta, tal vez también tengan que ver con eso, de vivir en circunstancias en que las instituciones no necesariamente se hacen cargo de la enorme cantidad de cambios que hemos tenido como sociedad, y entonces como seres humanos tenemos que aprender a convivir con esas crisis cotidianas. Sí, mira, no son solo los cambios, sino que esos cambios además son más acelerados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y en el sentido que son más acelerados, son por cada uno de nosotros mucho más inmanejables o absolutamente inmanejables. Entonces, la distancia que se produce entre la soledad de tu casa, de la noche, ¿no?, de estar tranquilo mirando el techo en el fondo, ¿no?, respecto de todo lo que sucede afuera, es tremenda. Sí. O sea, hay una distancia, uno pasa de un ámbito a otro ámbito saliendo de la puerta de tu casa que es totalmente distinto. Aldo Mascaraño Lara, investigador responsable del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, el caso de Chile. Muchas gracias por haber venido a la radio, muy gentil. Vamos a seguir conversando porque estos son temazos, como usted puede ver. Nos vamos corriendo, nos tomamos más tiempo.